A continuación les presento un resumen de la clase de degeneración hidrópica y degeneración vacuolar, donde nos referimos principalmente a la patogenia de por qué se produce este tipo de lesiones. ¿Cómo era la morfología? Eh, era, Se refería a este tipo de células, ¿cierto?, donde estaba aumentado el volumen porque se estaba llenando de agua y sus organelos, especialmente las mitocondrias, empezaban a ponerse más tumefactas, es decir, se hinchaban y era posible visualizarlas como este puntillado, ¿cierto?, aparentemente sucio del citoplasma y también correspondiente a proteínas que precipitaban porque se estaban desnaturalizando. Entonces ahora les voy a comentar el por qué se producía esta tumefacción y cuando hablábamos de degeneración hidrópica o degeneración vacuolar. Para poder entender la patogenia de este proceso tenemos que recordar algunos conceptos que son de normalidad. Para eso voy a utilizar como esquema a este enterocito para indicarles cómo funciona una célula normal respecto al mantenimiento de su equilibrio electrolítico. Y habíamos conversado, ¿cierto?, que las células tienen en su membrana vasolateral una estructura que se llama la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que estoy acá marcando de color azul. ¿Qué es lo que hacía esta enzima? Esta enzima lo que hace es, utilizando ATP, lo que realiza es un bombeo de 3 iones de sodio desde el citosol o citoplasma hacia el líquido intersticial y a su vez lo intercambiaba con 2 iones de potasio, ¿ya?, que ingresaban entonces al citosol. Eso lo hacía utilizando entonces ATP. Por lo tanto, una vez que realiza este proceso, que es un proceso que está realizando constantemente, lo que empieza a ocurrir es que la concentración de sodio en el líquido intersticial es mucho mayor que la que tenemos en el citoplasma. Por lo tanto, comienza a generarse un gradiente de sodio desde el medio externo para ingresar hacia la célula, ¿ya? Hay un gradiente entonces por esta diferencia de concentraciones. Y a su vez el potasio está viéndose forzado a salir de la célula. ¿Para qué realiza este proceso la célula? Para varias cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, aprovechar este mecanismo para cotransportar. ¿Qué significaba eso? Es que la célula, en este caso un enterocito, aprovecha esta fuerza o este gradiente de sodio de tratar de ingresar a la célula, es decir, el sodio trata de volver porque la estamos sacando por el otro polo, y aprovecha de cotransportar. ¿Qué cosa, por ejemplo? Glucosa, ¿ya? Aprovecha de estos cotransportadores. Por lo tanto, entonces, por un lado, la célula está sacando sodio hacia el líquido intersticial y por otra parte, este sodio que quiere ingresar aprovecha de transportar glucosa, ¿ya? Entonces, en el caso del intestino, este proceso sirve para poder absorber glucosa u otros aminoácidos. Simultáneamente, habíamos visto que el agua, ¿cierto?, también seguía, de alguna forma, por llamarlo, al sodio, y entonces, cada vez que la célula sacaba sodio hacia el líquido intersticial, el agua entonces a su vez lo seguía y nunca entonces se llenaba de agua, sino que se mantenía una especie de equilibrio entre este bombeo y la estructura normal de la célula, ¿ya? Esto es normal que ocurra. ¿De dónde venía la energía? En este caso la energía viene especialmente de esta cadena de transportar electrones, ¿cierto? La fosforilación oxidativa que ocurría en la membrana interna mitocondrial, ¿ya?, en la mitocondria especialmente, donde se genera mucho ATP mediante este proceso ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Recuerden que ocurren otros procesos también, como la beta oxidación, por ejemplo. Entonces la mitocondria es el organelo que está generando la energía en este caso. También se genera ATP en el proceso de glicólisis que ocurre en el citoplasma, donde entonces este piruvato también podía ser capaz de generar un poco más de ATP, ¿ya? ¿Esto cuándo funcionaba? Esto seguía funcionando muy bien. Acá tenemos un esquema cuando muestro un poco más de detalle de esto, donde les había comentado que el oxígeno, ¿ya?, ahí está el oxígeno, es esencial para que este mecanismo funcione, porque es la molécula que finalmente recibe a los protones que están saliendo de la membrana mitocondrial interna y generaba agua entonces, ¿ya? Y obviamente también entonces el ATP. Para que este proceso ande bien, necesitamos entonces que haya un adecuado aporte de oxígeno. Para eso estamos respirando constantemente, ¿ya? Entonces, no olvidar
que el oxígeno, ahí está, y acá también, va a ser importante para que este mecanismo funcione, ¿ya? Esto es lo normal. ¿Qué ocurría en condiciones patológicas? Acá tenemos a nuestra célula, cierto modelo, donde en condiciones patológicas lo que puede ocurrir es que por diversas situaciones, por ejemplo, células que están en un órgano con congestión, en un órgano que está sufriendo un proceso isquémico, en un ambiente hipóxico, donde tenemos entonces una menor concentración de oxígeno, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Esta célula, ¿cierto?, que quiere que su bomba de sodio, potasio, ATPasa funcione, ¿para qué? Para sacar, ¿cierto?, estos 3 sodios, intercambiarlos por 2 potasios, ¿ya? Esta célula que ahora necesitaba ATP, si estamos en un ambiente hipóxico, el flujo o el aporte de ATP a esta bomba de sodio, potasio, ATPasa va a ser menor, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese caso? La célula entonces empieza a sufrir los primeros efectos de este proceso degenerativo. ¿Qué es lo que hace en primera instancia? Hay células que logran de alguna forma adaptarse a esto y tratar de sacar un poco más de ATP desde otras fuentes. ¿Cuáles otras fuentes? Habíamos visto, de acuerdo a este esquema, que si la mitocondria no tiene el aporte de oxígeno, este proceso se hace muy ineficiente o prácticamente inexistente. Entonces lo que hace la célula es derivar este piruvato a otra vía energética, por ejemplo, que es la que tiene como producto el ácido láctico, ¿ya? Y ahí se obtiene un poco más de ATP. Pero tiene a este compuesto como producto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir en la célula? Esta célula va a empezar entonces a aumentar su cantidad de ácido láctico citoplasmático, ¿ya? Aumenta la cantidad de ácido láctico citoplasmático y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el pH? El pH del citoplasma va a disminuir. Esto tiene consecuencias muy graves. Entre esas, que las proteínas del citoplasma van a empezar a desnaturalizarse. Y al desnaturalizarse empiezan a precipitar, ¿ya? Empiezan a precipitar. Significa que se empiezan a formar estos como aglomerados de proteínas citoplasmáticas que van a ser fácilmente visibles en el microscopio óptico, como estos grumos del citoplasma, que da la impresión de que tiene un aspecto más sucio, ¿ya? No es una tinción eosinófila homogénea, sino que es más sucio. Y lo otro que va a ocurrir es que estas mitocondrias van a empezar a sufrir daños, ¿ya? Y se ponen tumefactas. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la célula se pone más hinchada, con un aspecto más granular. Ahora dije más hinchada, ¿por qué? Porque esta bomba de sodio, potasio, ATPasa que estaba en este lugar, a pesar de que le estamos aportando un poco más de ATP, ya se hace mucho más ineficiente este proceso. Y por lo tanto, entonces, este sodio que estábamos bombeando hacia afuera va a regresar, como lo hace normalmente, al citoplasma, pero ahora ya no va a ser sacada por esta bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y este sodio arrastra a su vez agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Empieza a acumularse más sodio citoplasmático, pero especialmente empieza entonces a haber un mayor aporte de agua, o un mayor ingreso en realidad de aporte de agua hacia el citoplasma y la célula empieza a tomar esta forma más redondeada. Cuando ocurre este proceso de que la célula se pone más tumefacta porque se está llenando de agua y las proteínas citoplasmáticas empiezan a precipitar, así como también este aumento del volumen de las mitocondrias, se dice que la célula entonces está con una degeneración hidrópica, ¿ya? La célula entonces está con una degeneración hidrópica, ¿ya? Y adquiere este aspecto entonces más turbio, un aumento de volumen de su citoplasma por toda esta acumulación de agua. Hay células que son muy poco resistentes a este proceso, por ejemplo las neuronas, que tienen una capacidad muy baja de adaptarse a estos ambientes de bajo oxígeno y prácticamente mueren a los pocos minutos de estar en este estado degenerativo. En cambio, otras células, por ejemplo los hepatocitos, tienen una capacidad adaptativa un poco mayor. ¿Qué es lo que hacen ellas? Empiezan a bombear el agua hacia su retículo endoplásmico. Recuerden que el retículo endoplásmico entonces está localizado muy cerca del núcleo. ¿Y qué es lo que hacen estas células? Empiezan a bombear el agua hacia el retículo endoplásmico y este retículo endoplásmico entonces se empieza a llenar de agua también y se empiezan a formar estas grandes vacuolas citoplasmáticas
llenas de agua, ¿ya? ¿Para qué? Uno pensaría esto si uno dice, bueno, el citoplasma sigue teniendo agua, y eso no es lo que está ocurriendo. El agua está saliendo del citoplasma y se está llevando entonces a este retículo endoplásmico. Y lo que busca eso es tratar de evitar esa dilución del citoplasma para que las enzimas citoplasmáticas puedan entonces seguir funcionando, ¿ya? Entonces trata de alguna manera de guardar el agua en vacuolas. Cuando la célula llega a este estado, se dice que está con una degeneración eh, vacuolar, ¿ya? Una degeneración vacuolar, porque está con estas vacuolas. Este proceso de degeneración hidrópica y degeneración vacuolar están íntimamente relacionados. Si ustedes se fijan, es simplemente un tema de tiempo y de capacidad adaptativa que va a tener la célula, de donde saca un poquito más de ATP para poder sobrevivir un poco de más tiempo, ¿ya? ¿Cómo se ve histológicamente? Veamos entonces este caso que habíamos comentado sobre un hígado con congestión, donde entonces vemos que acá está la vena central y espacios porta, ¿ya? Espacios porta. La sangre normalmente fluye desde espacio porta hacia la vena central. Por tanto, los hepatocitos que están a este nivel, en el espacio periportal, normalmente reciben un poco más de oxígeno que los de la zona centrolobular, ¿ya? Por eso mostramos un poquito menos oxígeno. Eso es normal. Pero ahora, cuando estamos en presencia de un órgano que está con congestión, donde el flujo sanguíneo acá se hace mucho más lento a este nivel y empieza la sangre a acumularse en las zonas centrolobulares, por lo tanto los hepatocitos que están en esta zona consumen el oxígeno y lo acaban más rápido, van a empezar a sufrir un proceso entonces degenerativo. Si ustedes se fijan en esta zona, ¿ya? La coloración es aparentemente más pálida si la comparamos con esta zona, ¿ya? La zona centrolobular, esta, tiene una coloración más pálida que la periportal. Y ahora vamos a ver más detalle que esta menor coloración se debe a que los hepatocitos están llenos de vacuolas, ¿cierto? Por la degeneración vacuolar que está ocurriendo entonces a este nivel debido a la menor concentración de oxígeno. ¿Ya? Veamos entonces un poco más de detalle. Acá vemos acercándonos a la zona centrolobular, donde vemos, por ejemplo, hepatocitos que están acá eh, más redondos, ¿cierto? Aumentado su volumen, y vemos que su citoplasma está un poco más granular, ¿ya? Por este precipitado de proteínas que les contaba, y están empezando a formarse las primeras vacuolas en este caso, en este hepatocito, ¿ya? E incluso empieza a desplazarse el núcleo de la periferia. Acaba la sangre de este proceso congestivo. Vemos que hay hepatocitos que están mucho más tumefactos, otros menos tumefactos. Les comentaba porque no todos los hepatocitos están con una tasa metabólica igual, hay unos que están mucho más activos que otros. Y los que están más activos consumen más oxígeno y por lo tanto se van a degenerar más rápido, como en este caso, ¿ya? Veamos otra imagen de la misma muestra, ahora más cerca de la zona centrolobular, donde vemos de nuevo otro hepatocito con degeneración vacuolar. Acá tenemos vacuolas, ya lo voy a marcar aquí de negro. Acá hay una vacuola, acá también tenemos más vacuolas, degeneración entonces vacuolar. ¿Ya? Fíjense la cantidad de vacuolas. Algunas están incluso desplazando el núcleo ya hacia la periferia del citoplasma, ¿ya? Como en este caso. Otra cosa que llama la atención son estos pigmentos acá, que están en esta zona más de color más marrón, que yo les comentaba que eso se debía muchas veces a que este cambio de forma celular produce que los canalículos biliares, que es por donde va la bilis, tiendan a desaparecer o cerrarse, ¿cierto? Y el hepatocito tiene problemas para poder sacar la bilis que normalmente iba sacando por los canalículos biliares. Por lo tanto, a veces es normal encontrar degeneración hidrópica o vacuolar en los hepatocitos, y a veces acompañado de estos pigmentos de color amarillento, ¿ya? Eso entonces lo podemos encontrar. Entonces acá tenemos los efectos de la degeneración, los efectos de la hipoxia, y que terminan provocando degeneración. Acá hay un caso mucho más exagerado de degeneración, ¿cierto? Miren, fíjense, tremendo hepatocito, muy tumefacto, con el citoplasma aparentemente muy sucio, muy turbio, por estos precipitados de proteínas, con pigmentos de color más amarillento. Algunos ya prácticamente da la impresión de que se hubiesen negrosado. Y esto se debía entonces a lo que estamos viendo acá es degeneración. Se ven vacuolas de distinto tamaño,
¿ya? Vacuolas de distinto tamaño, entonces una degeneración vacuolar bastante severa, hidrópica y vacuolar muy severa, ¿ya? Simultáneamente este hígado tenía otras lesiones, por ejemplo acá vemos un neutrófilo, ¿cierto? Acá hay más neutrófilos, también estaba en un proceso está inflamado con hepatitis, acá hay algunos linfocitos, ¿ya? Pero acá nos estamos enfocando entonces en la degeneración de tipo hidrópico y vacuolar, ¿ya? Espero que les haya servido este recordatorio. Esta es brevemente la patogenia. Les recomiendo siempre complementar con literatura para que puedan encontrar algunos detalles adicionales sobre este proceso, que a grandes rasgos se lo he comentado, ¿cierto? Y es importante que siempre lo relacionen con cualquier proceso que pudiera estar alterando el metabolismo entonces para obtener energía. Acá utilizamos como ejemplo la hipoxia, la disminución de la concentración de oxígeno. Pero este mismo proceso lo van a poder observar con algunos tóxicos, por ejemplo, habíamos hablado de cianuro, monóxido de carbono, que compiten de alguna forma con, algunos bloquean algunos citocromos de la cadena de la fosforilación oxidativa, otros compiten con el oxígeno, ¿ya? Lo importante es que el efecto final va a ser que hay una disminución de la producción de ATP, y esa disminución de la producción de ATP va a ser lo que va finalmente a provocar entonces estos cambios degenerativos, ¿ya? Espero que les haya servido el video y sirva como un complemento. Si es necesario hacer algún comentario, por favor háganlo. La idea es siempre estar mejorando, ¿ya? Estamos entonces en contacto.